¿Se escucha bien? Sí, se escucha Bueno, bastante bien. bueno, entonces empezamos. Van a ver que las diapositivas tienen muchísimos datos, que en realidad son los esquemas, y la idea es, yo las voy a dejar como para que ustedes los vayan viendo, y voy a hacer acotaciones acerca de eso, y lo vamos charlando, ¿sí? A ver. En principio se trata de un protocolo que es prospectivo, multicéntrico, porque la idea es que justamente se puede hacer en diferentes países y dentro de cada país en distintos centros de implementación, basado en la mejor evidencia publicada, ¿sí?, por los principales grupos que trabajamos en histiocytosis y considerando siempre los recursos disponibles en cada región. Por eso van a ver que para cada situación o para cada forma de histiocytosis va a haber más de una opción. Y esa opción va a tener que ver con la que se pueda adaptar al área o a la región donde se encuentra el paciente. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros esperamos? Es brindar el mejor y más seguro tratamiento, ¿sí? Generar una estructura multidisciplinaria dinámica, porque ya van a ver que nuestra intención es ver distintos aspectos de los pacientes y obviamente obtener datos locales, ¿sí? Cuando digo locales, Latinoamérica en principio, y de todo eso poder tener un registro tal que nos ayude para futuras decisiones. Bueno, eh, lo más difícil, digamos, desde que yo empecé en el 1995 con la histiocytosis es qué paciente tenemos adelante. Uno es la estadificación inicial, como en cualquier otra patología, digamos, o enfermedad que tratemos los hemato-oncólogos, y eso mismo ya genera discusiones y problemas. Genera discusiones en el ámbito de la gente que se dedica fundamentalmente a histiocytosis. No hay acuerdo a veces. Voy a empezar con un ejemplo muy básico. Cuando uno ve un paciente que tiene, supongamos, lesiones óseas y diabetes insípida, ¿sí? ¿Qué decimos que es? Unisistémico, multisistémico. No está acordado esto. ¿Por qué? Porque está claro el que tiene lesiones óseas, que pueden ser únicas o múltiples, pero lo que no está claro es si la diabetes insípida uno la considera. Primero, lo considera sistema nervioso, si no, lo considera algo enfermedad activa o lo considera secuela porque uno sabe que salvo situaciones muy aisladas, esos pacientes no van a revertir de su situación. Lo pongo así como para ya ver dentro del grupo cómo a cada paciente se genera un inconveniente. Y supongamos que ese paciente entra en tratamiento, ¿sí?, que es lo esperable por todos, y lo que viene después es la evaluación de ese paciente y ver si ese paciente le está yendo bien o le está yendo mal. Para el resto de la oncología, nosotros tenemos palabras claras como Es remisión, la... ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, si no, por favor, si tenemos remisión o no. Pero la esteocitosis vieron que tenemos códigos especiales como enfermedad activa mejor, no enfermedad activa, o sea que son traducciones de siglas que se utilizan en el inglés como para internacionalizar y que en realidad a veces no son tan claras cuando las queremos trasladar al paciente. Lo que nosotros podemos decir muchas veces es está mejor o está peor, pero a veces está mejor la piel y el resto no. Aunque mayoritariamente es más fácil que el resto de las cosas avance positivamente, o sea que si tenía dolores óseos porque tenía lesiones óseas, el paciente mejore y la piel no. Y entonces nos cuesta mucho a esos pacientes ponerle un rótulo de non-active disease, active disease better o como quieran llamarlo. Por eso, mientras que veamos estas formas distintas de tratamiento, yo voy a volver con cada situación viendo qué conducta tomamos de acuerdo a esas respuestas, ¿sí? Bueno, empezamos con un paciente, histiocytosis de Langerhans, multisistémico, con compromiso de órgano de riesgo. Estos pacientes son los que realmente nos producen más problemas al tratamiento. ¿Por qué? Porque son los pacientes que primero tienen la posibilidad de morir por la enfermedad,
¿sí? Si no se trata. Y si se trata y son dentro del grupo de mayor, altísimo riesgo, esos pacientes que están diferenciados, que uno hace varios años hemos visto que son los pacientes que cuando empiezan son menores de 2 años, que tienen hipoalbúmina, que tienen biotricitopenia. Esos pacientes tienen no solo posibilidad de morir por la enfermedad sin tratamiento, sino que con tratamiento, si uno los separa y sesga bien como grupo, hasta en los tratamientos internacionales se vio que estos ascienden a un 50% de posibilidad de fallecer, ¿sí? Porque cuando ustedes leen del protocolo internacional los análisis de un 80% de sobrevida para estos pacientes, están separados ya las muertes cercanas a la inducción y que en realidad eso llevaría la balanza más o menos a un 50%. Entonces, o sea, son pacientes de altísimo riesgo. Esos son los que probablemente, después vamos a ver más adelante, se beneficien directamente empezando con el tratamiento salvataje, el que elijamos, ¿sí? Dentro de las posibilidades. Pero la otra opción es que empiecen con alguna de estas opciones, rama 1, rama 2, rama 3, que ahora las vamos a diferenciar, y que de acuerdo con la respuesta que haya a esas primeras semanas de tratamiento, uno toma decisión si pasa a rescate o a salvataje o continúa con ese tratamiento. Entonces, ¿qué opciones frente a estos pacientes? Rama 1 es la que venía haciéndose convencional del tratamiento de LSH3, ¿sí? Y que no se modificó mucho para el LSH4, que sería la inducción con meprednisona durante 6 semanas, las 4 primeras semanas a dosis plena de 40 miligramos metro, y luego el descenso en las 2 semanas siguientes, ¿sí? A eso se le suma la biplastina, ¿sí? Clásicamente a las dosis de 6 miligramos metro, en push endovenoso, una semanal, y estos pacientes son los que se les suma la seimercaptopurina, y después vemos en el caso de en forma continua para continuación del tratamiento la opción de indometacina. Esa sería la más, continuando los esquemas tradicionales. Esa es una opción. Esto implica el uso de catéteres implantables, ya que son pacientes muy pequeños, en general, pensemos que son pacientes que están dentro de los 2 primeros años de vida, la mayoría, por la forma de presentación, o sea que van a tener compromiso hematológico y o hepático, y van a tener, seguramente van a tener piel. Al tener compromiso de piel, lo más probable es que se ponga en riesgo para la colocación del catéter implantable. Piensen que son chicos con piel comprometida y catéter implantable que aumenta la posibilidad de bacteriemias y cuerpo extraño, catéter, la posibilidad de contaminación. Entonces, la opción de rama 2, o sea, los pacientes se podrán registrar los que lleven en los lugares donde continúan con este protocolo y lo quieran hacer, y se comparará con una rama 2 que la intención es, eh, la prednisona quedaría igual, ¿sí? Lo que va a cambiar seguramente va a ser la posibilidad de, en vez de utilizar biplastina, utilizar citarabina, que sabemos por toda la historia que es una droga bueno usada. Esta sería a 100 miligramos metro día, y que tenemos la opción de que sea endovenoso y paciente con dificultad de vías subcutáneo, ¿sí? Esto sería por 4 días, ¿sí? Y como está en el esquema, al principio, durante las primeras 6 semanas, van a ser cada 15 días, estos 4 días, ¿sí? O sea, cada 2 semanas, ¿sí? Y se mantiene el esquema de corticoides igual, ¿sí? Esa sería la inducción. ¿Qué pasa? Cuando pasa a continuación, terminadas las 6 semanas, ¿sí? Y el paciente obviamente va a tener un grado de evaluación, si la evaluación es buena, y ahora vamos a charlar de eso, el paciente va a continuar cada 3 semanas, ¿sí? Hasta completar 24 meses. ¿Qué pasa acá? Las decisiones o lo más difícil es cuál consideramos que está respondiendo.
Los pacientes seguramente a las 6 semanas, tanto en la rama 1 como en la rama 2, a las 6 semanas probablemente no estén non-active disease, o sea, no van a estar sin actividad de enfermedad o actividad de enfermedad cero. Lo más probable es que queden con algunas lesiones por la experiencia, por lo que uno ve, que todavía tengan lesiones de piel, que seguramente con tanto corticoide y con la quimioterapia esté disminuida, esté mejorada, ¿sí? Y si era un paciente que, como la mayoría de estos, concurre con hepatoesplenomegalia, seguramente eso esté mejorado, pero no esté totalmente normalizado. Entonces, son pacientes que van a quedar en la mejor situación con un active disease better, o sea, enfermedad activa mejor, ¿sí? Acá lo que hay que separar o diferenciar son los que estén exactamente igual o peor. Los que estén peor son los que probablemente como grupo tengamos que decidir que pase rápidamente a algún tratamiento de salvataje y de esa manera, con ese tratamiento de salvataje, por acá, evitar que el paciente se deteriore y ya después no lo pueda soportar. Porque, ¿qué pasa? Estos pacientes normalmente se sobreinfectan, ¿sí? Por todas las lesiones de piel que tienen, hacen distintos momentos, hacen bacteriemias y sepsis, y son pacientes que después aplicarle un tratamiento de salvataje intenso hace que sea complicado. Para eso hay una rama 3, que hay una sugerencia dentro de los distintos grupos que atendemos histocitosis, es de acuerdo con el racional y el trabajo de Dimitri, de la gente de Rusia, donde agregaban los inhibidores de tirosin quinasa, llámese bemurafenil o dabrafenil, al asociado con la intención de mejorar el estado de estos pacientes y lograr que toleren mejor la quimioterapia. O sea, que tenemos rama 1 para incorporar pacientes, la rama 2 y la rama 3. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes que son multisistémicos y no tienen compromiso de órganos de riesgo? Estos podrían ser pacientes que tienen piel y hueso, pacientes que tengan piel, hueso y pulmón, por ejemplo, porque vimos que pulmón no es raro la participación, pero puede ser, o pacientes que tengan piel, hueso, y acá la duda que un subgrupo, que habría que documentarlo, los que tienen el tubo digestivo, ¿sí? Esos pacientes, que algunos lo incluyen en pacientes de órgano de riesgo, esto es un tema de discusión, supongo que se va a expedir luego la Sociedad de Listecito con estas nuevas definiciones, ya que hubo pacientes. Lo que pasa es que la realidad es que muchos pacientes que tienen tubo digestivo tienen mala absorción y entonces coincide con ese subgrupo que tienen hipoaluminemia severa, y entonces coincide con pacientes que terminen siendo de órgano de riesgo importante, ¿sí? Bueno, estos los esquemas a cumplir serían las mismas opciones de rama 1 y rama 2, ¿sí? Si quieren, después los discutimos. Creo que este grupo es el que menos discusión tiene, en el sentido de que son pacientes que responden o van a responder seguramente tanto a la rama 1 como a la rama 2. Ya el grupo nuestro tiene experiencia en la utilización de rama 2, tuvo que ver con la presencia de la pandemia y no poder colocar catéteres, y vimos que utilizando subcutáneo LARA-C nos daba buenos resultados. Es por eso que nosotros consideramos como una opción para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, los pacientes que tienen compromiso óseo multifocal sin lesiones de riesgo en sistema nervioso central. Acá también va a haber una gran discusión o división. Según la Sociedad del Histocito Internacional, ellos, siendo más conservadores, mantienen el uso de prednisona vinblastina, ¿sí? Y el mantenimiento, continuarlo con prednisona vinblastina. Acá algunos hablan de 6 meses, otros de 12 meses, ¿sí? Eh, y esta es una opción. Y la rama 2 o la propuesta, digamos, dentro más sería novedosa, en realidad ya hay muchos del grupo que seguramente la están usando,
es cuando el compromiso es óseo, solamente utilizar indometacina a 2 miligramos kilo día, vía oral, dividido en dos dosis, ¿sí? Una por la mañana, una por la noche, asociado a los alimentos. Esta es una cosa que hay que tener en cuenta, que en general la tolerancia es mucho mejor con eso. A ver, ¿es eficaz la rama 1? Totalmente, porque lo vimos a través del LDH3 y ahora los valores parciales del LDH4. O sea, ¿hay eficacia con la rama 1? Sí. Yo lo que propongo es que hay eficacia con la rama 2 y si a las 8 semanas, que sería la primera evaluación, entre las 6 y las 8 semanas, no se obtiene un buen resultado, bueno, uno tiene siempre la opción de pasar a rama 1, considerando que estos pacientes no tienen riesgo de vida por la forma de presentación. A ver si queda claro. Un paciente que no tiene riesgo de vida, uno puede hacer intentos terapéuticos con menor toxicidad y menor compromiso de quimioterapia en virtud de tratar de lograr una respuesta buena sin toxicidad. Entonces, la idea es seguramente los resultados de eficacia sean comparables, rama 1 y rama 2. Lo que no va a ser comparable es obviamente el resto de cosas como efectos adversos, ¿sí? O calidad de vida del paciente que recibe un jarabe o un comprimido durante la mañana y la noche versus el paciente que se coloca un dispositivo implantable o no, depende de la edad del paciente, para colocar blastina endovenosa más la cantidad de corticoides que recibe. ¿Sí? Próximo. Este va a ser de conflicto, que es la tratamiento del compromiso óseo uni o multifocal con lesiones que se consideran para la sociedad de histocitos de riesgo del sistema nervioso. Es verdad que los pacientes que tienen lesiones en la zona temporal, en los huesos de la cara o zonas como orbitaria, que son lugares típicos de la histiocytosis, tienen más predisposición, esto está bien estudiado, a tener diabetes insípida. Y tendrían más predisposición a tener compromiso del sistema nervioso central de la forma degenerativa. Lo que no está realmente comprobado es si esos pacientes, cuando reciben quimioterapia versus cuando reciben indometacina, van a tener más o menos chance de que esto suceda. Por consiguiente, la propuesta es someterlos a estos pacientes, a un grupo, a indometacina, al tratamiento con indometacina oral, a las 8 semanas evaluar, ahora después digo por qué 8 semanas, ¿sí? Y de no responder en forma favorable, irnos hacia la rama 1 u otra que uno considere que sea mejor. Pero esto, de un lado y del otro, registrarlo. Y después, con el tiempo, poder comparar y ver la evolución de estos pacientes. Si nosotros no los registramos, no los colocamos en un protocolo, no vamos a tener la posibilidad futura de saber cómo les fue y si saber que la incidencia del compromiso del sistema nervioso posterior va a ser mayor en una o en otra rama. Así que la invitación es justamente con esa intención, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué lo de 8 semanas que me quedo colgado? Porque hay un estudio bastante antiguo, alemán, donde veía que los verdaderos cambios a nivel radiológico se pueden ver recién a las 8 semanas del uso de, ya sea de corticoides, indometacina, o sea, digo los cambios que uno pueda ver reparativos como para diferenciar que el paciente está mejorando. Igualmente, cualquiera de las personas que ya haya tenido experiencia en el uso de indometacina, uno a través del cuidador o a través del paciente que refiere, se lo ve mejor y la evolución, la parte blanda en general disminuye o desaparece y entran en reparación las lesiones óseas. Así que, bueno, ¿qué pasa con un sistema, los unisistémicos, que puedan ser lesiones unifocales, lesiones óseas, cutáneas o ganglionares, o sea, las unifocales y unisistémicas? En tanto el protocolo internacional como nosotros, lo que me parece que podemos hacer es
registrar al paciente. Una opción es tener conducta expectante y seguimiento periódico. Otra es tratamientos tópicos en caso de lesiones de piel y en caso de lesiones únicas en áreas que puedan ser, tener alguna, digamos, compromiso, lo que sea, está bien descrito la inyección de corticoides, ¿sí? Y obviamente siempre que estos sean menores de 2 años, tener en cuenta que estos pacientes, aunque tengan una presentación única, hay que seguirlos de cerca con hemogramas, hepatogramas que incluyan la gama glutamil transcriptidasa, que yo sugiero en forma mensual, como para que estos pacientes dentro de ese periodo de altísimo riesgo, que es los 2 años de edad, estén bien seguidos y que no se pasen a otra categoría que podría ser multisistémica y ni hablar si pasan a multisistémica con compromiso de orden. A veces son pacientes que tienen lesiones de piel, que se los ve muy bien, y cuando uno hace el estudio de gamma GT, salta que la tienen elevada, y bueno, esos son pacientes que sí o sí van a ir a tratamiento para el cuidado del hígado y evitar la posible colangitis, y ni hablar la colangitis esclerosante que le va a cambiar el pronóstico a ese paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los pulmonares? Son casos muy, muy aislados. Yo he tenido pacientes con pulmonar que no sea por cigarrillo, ¿sí? No son muchos, los recuerdo bien. Pacientes que tuvieron solo pulmonar y no fue por cigarrillo, fueron 3. Y luego pacientes que fueron por cigarrillo, 2 pacientes, o sea que la experiencia es baja, pero piensen que eso en pediatría, ¿sí? Los que no fueron por cigarrillo, o sea, con cesación tabáquica es lo que se propone y en general eso revierten en un 60%. Estas descripciones son de adultos, ¿sí? Que obviamente la experiencia es mayor. Tanto Basalo como Abelatif Tassi de Francia proponen eso, en principio la cesación tabáquica en los adultos, y si no con eso no mejora, bueno, son pacientes que tienen opciones distintas. Como vemos acá, la rama 1 sería seguir la forma clásica con corticoides y vinblastina. Perdón, ¿alguna pregunta? Y la rama 2 que sería el uso de 2-clorodeoxiadenosina, la adivine, que también en un esquema por 6 meses, o sea, serían 6 ciclos de 5 días cada uno, ¿sí? Y que a 5 miligramos día endovenoso durante, o puede ser subcutáneo también, en cada uno de esos días, ¿sí? No se recomienda más de 6 ciclos porque se vio que el compromiso medular es alto. Son pacientes que podrían entrar en hipoplasia medular por la consiguiente toxicidad que eso le va a generar daños. Así que esa sería la opción de los pacientes que no revierten con la sensación tabaco. Bueno, compromiso tumoral aislado del sistema nervioso. Eh, la recomendación de este protocolo, podría haber estrategias de otra forma, podría haber. En general, por ahora es el uso de cladribine durante 5 días, cada 3 a 4 semanas. Digo 3 o 4 es si logra la estabilidad del hemograma, ¿sí? Con pacientes que puedan ciclar cada 3 semanas sería lo ideal, y si no le alcanza por algún tipo de toxicidad y sobre todo hematológica, lo va a distanciar a cada 4 semanas, ¿sí? La duración es de 6 ciclos como máximo, ¿sí? Y sería a 5 miligramos metro día por vía endovenosa. ¿Qué pasa con la enfermedad neurodegenerativa? Bueno, lo que propone este protocolo es, hay 3 opciones. La experiencia nunca, como digo yo, no se juntan 100 al mismo tiempo con el mismo investigador, o sea que siempre la evidencia va a ser poca, ¿sí? Lo que hay es una rama 1, el uso de citarabina, como rama 2, fíjense, el uso de gamma globulina o inmunoglobulina hiperinmune, ¿sí? Que es la propuesta de Mayuko de Japón, que la verdad que algunos lo utilizamos y en realidad tiene una baja toxicidad y es una buena opción.
Y la rama 3, que es la conjugación de citarabina y gamma globulina, ¿sí? Acá hay otra opción que alguien del público puede discutir, que es también si el paciente que uno conoce sabe que tiene la mutación clara BRAF B600E o la de la vía de MEC2, uno tendría a disponibilidad los inhibidores de tirosinquinasa como para probar si esto es así. Esto también es controvertido porque hay grupos que vieron que el uso de esto podría también inducir o esos pacientes tendrían mayor incidencia de enfermedad degenerativa. Esto es muy difícil de contestar, ya que los números son muy, muy bajos y la realidad es, son pacientes que probablemente en otras condiciones no hubieran sobrevivido y que actualmente entonces la evolución natural de esa citocitosis las estamos conociendo ahora, ¿sí? Sobre todo esos pacientes de altísimo riesgo que el uso de inhibidores se vieron favorecidos en algún momento de su tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa. Cuando hablo de esto, bemurafenib, dabrafenib, trametinib, ¿sí? O polimetinib. Bueno, segunda línea de tratamiento para los pacientes que tuvieron una multisistémica y tienen órganos de riesgo, sin órganos de riesgo o no óseas y para reactivaciones de estos grupos. Bueno, acá obviamente también va a haber discusión. Estos son pacientes que yo digo que hay distintas ramas de opciones. Pueden ser pacientes que reciban la rama, lo que sería el protocolo que nosotros llamamos holandés, publicado por Igeler en un Medical Pediatric Oncology de los años 90 y pico, creo que 91, en los cuales se propone el uso de citarabina, meprednisona y vincristina, ¿sí? Y nosotros, como grupo en su momento con el doctor Breyer, lo que vimos que estos pacientes, cuando completaban el tratamiento, ¿sí? Eh, llevaban muchísimo corticoide continuo, no solo en la inducción, ¿sí? Sino durante todo el mantenimiento, en realidad quedaban con mucha lesión tóxica de Cushing o de los corticoides que se adicionaban, que la propuesta fue cambiar, ¿sí? En la etapa de mantenimiento la meprednisona por indometacina, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Serían pacientes multisistémicos, ¿sí? Que en la reactivación, ¿sí? No tienen órgano de riesgo comprometido o órgano de riesgo pero que no tienen, estarían separados ni en compromiso hepático severo ni hematológico severo, porque esos irían a salvatar, ¿sí? Y la rama 2 es si los pacientes no tienen, como dice acá, compromiso hematológico ni compromiso hepático, se considero que uno podría continuar con la primera línea de tratamiento. Y acá es cuando tenemos problemas porque a nosotros nos cuesta mucho, pensando como psicólogo, continuar con el tratamiento, porque nos parece que estos pacientes son los que tienen algún grado de resistencia al tratamiento. Yo le diría que en tantos años, no, el paciente que con un tratamiento funciona, eh, cuando se reactiva, funciona otra vez con el mismo tratamiento, ¿sí? Que no es lo mismo que el paciente que progresa, ¿sí? O sea, pensemos, el paciente que se reactiva es un paciente que logró de alguna manera el, una active disease mejor, ¿sí? O una remisión, hablado en lenguaje oncológico, y luego, por una cuestión de a veces lo que sería tardanza en el próximo ciclo, le parece a uno que se reactiva. No es más que la expresión continua de una enfermedad crónica que se exacerba por falta de tratamiento continuo. ¿Vamos? Eh, los pacientes cuando pasan, y esto muchos que hicimos el LSH3 o los que estamos haciendo ahora con Aracet y con citarabina y corticoides, vemos que cuando van cada 15 días los ciclos,
el paciente en general lo tolera muy bien y no hay dificultad, o sea, no aparece una reactivación. Cuando pasa 3 semanas, ¿sí? O el holandés, cuando se va corriendo, fíjense que en el holandés pasa eso, cada 3, cada 4, cada 5, no alcanza si uno no pone algún tratamiento, ya sea antes era corticoides o indometacina, si es una forma ósea, se empeoran hasta que llega el momento de la próxima quimio. Y la misma mamá dice, en el momento, el día previo a la quimio, otra vez le vuelve, si recrudece la piel, o le crece el vaso, o pasan distintas cosas. Bueno, uno a veces ahí tiene que tranquilizarse y decir, bueno, puedo hacer un poco de corticoide, ¿sí? Que eso está considerado inter, los 4 días de corticoides en la semana del medio, ¿sí? A 40 metros, igual que lo que figura en el protocolo del SH3, pero sin la vinblastina, y llega a su próximo tratamiento con citarabina. O sea, la propuesta es, si el paciente en la evaluación no da que esté non-active disease. Bueno, uno tolera las lesiones de piel con tratamientos locales, tolera que pueda estar más, como dice la mamá, está panzonudo, el abdomen se puso un poco más distendido. Sí, y espero el momento de la quimio, y si esto hace que el paciente no se encuentre bien, ¿sí? Bueno, opción, poner vías de corticoides que el protocolo lo contemple, ¿sí? Y entonces, si las reactivaciones son óseas nada más, ¿sí? Como la mayoría, diríamos que son 90 y pico por ciento, las reactivaciones óseas, la indometacina es el tratamiento propuesto con este protocolo, ¿sí? Dividido en 2 dosis diarias cuando empiezo, durante 24 meses. Ahora, si la reactivación es muy pequeña, que a veces pasa una encalota, uno podría, si no le genera demasiado problema, a veces los pacientes dicen, sí, me molesta cuando me peino, ¿sí? Porque toca el peine. Y bueno, esos pacientes uno puede a veces no tomar ninguna conducta para no tenerlos medicados, ¿sí? Alguno podría decir, ¿cómo? Si aparece la enfermedad, bueno, la enfermedad como aparece también puede desaparecer, tranquilo, ¿sí? Eh, no importa el número de lesiones, ¿sí? ¿Qué pasa con la enfermedad refractaria o progresiva? Esta es otra situación, otro momento. Son pacientes menores de 2 años, que tienen compromiso de órgano de riesgo, que uno empieza el tratamiento y estos pacientes, o no empieza, y uno tiene todos los parámetros para pensar de que no van a andar bien, ingresan hipolinémicos, ingresan a veces infectados, o sea que hay que empezar simultáneamente tratamiento con antibióticos, muchas lesiones de piel, muchas puertas de entrada para una sepsis, y estos son pacientes que podrían beneficiarse con un salvataje con dosis intermedia, no el salvataje convencional con dosis alta, ya que está considerado que el tratamiento con los 9 miligramos de cladribine más las dosis continuas de 500 miligramos de citarabina propuestas por el protocolo internacional, muchas veces tienen que ir acompañados por un posterior trasplante de ósea, cosa que este protocolo, por el ámbito en el cual nosotros nos manejamos y los resultados que están, eh, digamos, publicados, no aconsejan. Entonces, esto sería el uso de cladribine por vía endovenosa durante 5 días consecutivos. ¿Sí? Esto va a tratar de tener cada aproximadamente, va a ser mensual o cada 21 días. Y lo mismo asociado con citarabina, 100 miligramos metro, vía endovenosa o subcutánea durante 5 días consecutivos. ¿Sí? Perdón, la ARA-C es durante 4 días. Error de eso que vamos a tener que poner ahí un adendum y modificar. ¿Sí? Estos son 4 días. La duración son de 6 ciclos como máximo, esto por lo que había hablado de la toxicidad que se dio a largo plazo sobre la médula ósea,
Y la duda acá, o preguntas que tenemos dentro del grupo es, y a esto vamos a asociarle mantenimiento, las experiencias son pacientes muy pocos, muy frecuentes, No, pero es mucho espacio. ¿sí? Perdón. Hola, discúlpenme. Bueno, mil disculpas, que estoy en el hospital y quería saber que no fuera una urgencia, me llaman de otra cosa. Y acá también, el advenimiento del uso de inhibidores de tirosinquinasa como para estabilizar la situación clínica de estos pacientes tendría sentido o no, y lo vamos a ver de acuerdo con el registro este también y las publicaciones que vayan saliendo de las experiencias. Hay buenas experiencias en esto, hay que ver si tenemos disponibilidad o no, y eso va a hacer que uno lo utilice o no. Lo que me parece es que si lo usa o no, lo bueno es registrarlo, ¿sí? La propuesta, yo sé que hay países que no tienen acceso fácil al cladribine, ahí tendríamos que recharlarlo y ver cómo si hay instituciones que pueden ayudarlo para pasarlos de un país a otro a través de las asociaciones de padres o como sea. Pero bueno, es la opción que creemos nosotros que es la más adecuada en estos momentos. Si luego serán los inhibidores de zinquinasa, porque eso viene nueva información, bueno, sería. Eh, a ver, bueno. Mi idea ahora es todas las preguntas que quieran para ver cuáles son las posibilidades en cada uno de los países de los que están escuchando y si pudieran registrarse, ¿sí? Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Quería saber si tenemos alguna pregunta del público. Buenas tardes. ¿Me ¿Qué tal? escuchan? Sí, Soy Natalia González, oncohematóloga pediatra de Colombia. Yo quería hacer una pregunta. Es que en muchas ciudades no tenemos disponible los inhibidores de la tirosinquinasa en el momento que el paciente lo requiera. Entonces, por ejemplo, esos pacientes en recaída que tienen BRAF positivo, en el cual se solicita un inhibidor de la tirosinquinasa, pero la entidad de salud se los autoriza ya cuando el paciente está en la fase de mantenimiento largo. ¿Habría y ya en remisión de la enfermedad? No hay enfermedad activa, pero todavía está en la fase de mantenimiento y y el medicamento llega en esa fase del mantenimiento largo, cuando ya la remisión en la inducción y en la consolidación se ha resuelto. ¿Sería necesario dar el medicamento o ya no tendría indicación para él continuar con el inhibidor de la tirosinquinasa? Buena Es una pregunta. recaída, no Sí, sí, es tratamiento de primera línea. realmente. Yo creo, si realmente es recaída, vamos a ponerle como lo llaman, reactivación, lo más probable es que no la necesite. Si vos mismo decís que el paciente ya está mejor, yo la verdad que no le sumaría el posible efecto adverso a largo plazo o durante y el costo que eso lleva para un paciente que lo pudiste, digamos, poner en buena situación. ¿Para qué se lo voy a dar? No sé, el sentido no lo... O sea, me parece que si llegó tarde, aprovechamos para darnos cuenta que no era necesario el uso. ¿Sí? Porque tenga la mutación, eso no significa que lo tenga que usar. ¿Sí? De hecho, hay muchísimas formas en las cuales, o sea, si yo tengo un paciente óseo, ¿sí? Y viene la mutación, yo no se lo doy por ahora. Está bien, está esa opción para las personas que lo den y lo registren. No me parece que sea adecuado el tratamiento, o me parece desmedido
digamos, un tratamiento de inhibidor de tirosinquinasa para un paciente que lo puedo resolver con indometacina. Sinceramente, no creo que sea de utilidad. Pero si alguien lo hace, lo registra, comparamos todos juntos como grupo y vemos a largo plazo los resultados de eso, ¿sí? Pero que después se analice no solo los resultados de eficacia, que obviamente seguramente sean comparables, los pacientes esos mortalidad no van a tener una eficacia comparable. Lo que yo quiero saber después a largo plazo es costo, ¿sí? Y si esos pacientes tuvieron toxicidades o efectos adversos, ¿sí? Así que a mí me parece que está bueno que si alguien lo hace, lo registre, lo vemos y bueno, y vemos a futuro cuál es lo mejor para hacer. No sé si te contesté, pero yo la verdad que no usaría, porque lo tenga disponible, no sería la mejor opción. ¿Hay un tiempo específico para usar los inhibidores de la tirosinquinasa? Está todo en fase de experimentación. La gente que lo está usando, digamos, si hay alguien en el público como Guido, Felicia, en el Garrahan lo están usando para mejorar el estatus performance de los pacientes que vienen con formas multisistémicas con compromiso de órgano. Para los pacientes se ponen mejor, disminuyen los requerimientos transfusionales y todo. Lo que sí se vio es que los pacientes que solo recibirían eso, cuando se suspende, la enfermedad vuelve. Entonces, por eso yo digo, no sé si realmente es un tratamiento que la eficacia sea comparable a los tratamientos más viejos o antiguos, ¿sí? Eh, yo lo que creo es que si se hace, lo registramos todos, los anotamos, vemos las evoluciones, estudiamos como en cualquier protocolo, pero yo eso no lo puse acá, pero obviamente todo esto tiene que ir con estudios de toxicidad asociados, como cualquier buen protocolo, y obviamente estudios de investigación asociados que evalúen los distintos aspectos de los pacientes, ¿sí? Sería buenísimo que esos pacientes también puedan tener estudios emocionales, familiares, y ver si es lo mismo el impacto en la familia, el uso de quimioterapia, transportarlo hasta el hospital o algo ambulatorio en la casa sin tener que infundirlo endovenosamente o en un catéter implantable, que cada tanto se infecta. Seamos realistas, no sé las experiencias de cada grupo, pero los catéteres implantables en chicos chiquitos con lesiones de piel tienen cada tanto infecciones intracatéter que hace que uno tenga que interrumpir el tratamiento y que ponga al paciente en situación de riesgo. De riesgo porque hay que dormirlo con una nueva anestesia para quitarle ese catéter, esperar un tiempo para colocarle el próximo, porque si lo hacemos el mismo día, seguramente con una bacteriemia se contamine y otra vez tenemos este problema. No sé, yo lo dejo eso abierto. En realidad hay muchos centros que lo hacen y tendrán distintos resultados de acuerdo a lo que intenta este protocolo es darle oportunidades de disminuir los gastos y disminuyendo la intensidad, disminuir la toxicidad de los tratamientos. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Tenemos una pregunta, bueno, algunas preguntas en el chat. No. Bueno, dicen que en algunos países no está registrada la cladribina, ah, ni tampoco cuenta con indometacina en buena cuenta. Eh, Preguntan si en niños pequeños, en lactantes, ¿hay algún escenario en el que el compromiso único de piel pueda ser observado o manejado de manera tópica? Sí. Bueno, varias preguntas. La de que no lo tengan registrado, ver si se puede usar sin, fuera de indicación en esos países, si se puede lograr que las asociaciones de padres lo envíen y se pueda usar, o los laboratorios, no lo sé. La verdad que se ha hecho con muchas drogas y es una droga bastante antigua ya, el cladribine es muy, muy vieja, o sea que no creo que tenga
tanto problema por ser una droga nueva, o bueno, a veces no hay interés de los laboratorios cuando es una droga que ya perdió la patente, ¿no? Eh, Esa es una. Y bueno, yo lo que les digo es que en ese caso una opción que uno puede hacer es trabajar con citarabina y manejar las dosis de citarabina sin la adivinen. Es difícil porque yo a esos pacientes, en cuanto pude, les di la recomendación. ¿Sí? Y hay muchos tratamientos previos que habíamos hecho antes de eso que no andaban bien. O sea, creo que en eso hay acuerdo que esa combinación de la adivina y citarabina es buena. Lo que varía entre los distintos grupos es la dosis, nosotros cuidando más las toxicidades. ¿Sí? También está el tema de la clofarabina, que si el que no tiene cladribine, hay reportado buenas respuestas con clofarabina, es una opción para esos pacientes también. Tendrá que ver si en esos países hay. Lo bueno sería que en ese caso también, para eso, registrarlos y colocarlos aparte, pero tener un registro si alguien usa clofaramida en vez de la adivine, ¿sí? Que sería otra opción. Eh, la otra la otra pregunta era indometacina. Mira, en algún momento si el nene aumenta, lo que pasa es que si yo lo divido en muchísimas ramas, no vamos a tener una buena experiencia de cada una como para tomar decisiones después. Pero en algún momento probar algún otro AINE, ¿sí? Antiinflamatorio no esteroide, que esté a disposición de una forma más amplia, como podría ser el ibuprofeno. En algún momento se nos ocurrió. La realidad es que cualquier paciente que haya sido biopsiado de algo óseo y luego, post biopsia, le dieron ibuprofeno, en general lo primero que te dicen los pacientes es que están mejor. Así que podría uno intentar una rama comparativa utilizando ibuprofeno a las dosis convencionales como antitérmico, a ver qué pasa. ¿Sí? Esa es una opción que digo. Yo lo que pasa es que la experiencia es buena ya con indometacina y nosotros estamos haciendo una serie de estudios básicos, ¿sí? Desde in vitro y distintos estudios, como para explicar cuáles son los efectos que tendría en las distintas moléculas la indometacina y explica este efecto beneficioso que tiene sobre los pacientes. Incluí ahora en esos estudios hacerlo comparativamente con ibuprofeno y supongo que en el año que viene tendremos resultados como para mostrar. Pero bueno, siempre pensar que eso es translacional, o sea, que es una investigación de estudios en células y que no necesariamente eso se pueda trasladar directo al humano. Pero bueno, lo mismo que con indometacina, la toxicidad es baja de ibuprofeno y uno podría probarlo, o algún otro AINE que sea popular y barato en cada uno de los países que estamos trabajando. ¿Sí? Y la otra pregunta que me quedó ahí era la decime por favor, Rómulo. La de esquemas tópicos para pacientes con lesiones Bueno, de piel en lactantes. los pacientes que tienen lesiones de piel solo, la recomendación número uno es mirarlos muy de cerca, y mirarlos de cerca es no solo mirar la piel, sino a esos hacerle sí o sí laboratorios seriados. ¿Sí? Al principio yo lo hacía cada 15 días, ahora estoy haciendo después de 21 y en realidad ahora mensuales si al paciente uno lo tiene cerca y lo puede ver. Mensuales donde sí o sí se chequee hemogramas como para ver que no haya descenso de plaquetas fundamentalmente, porque hemoglobina muchas veces lo hay, ¿sí? Piensen que son chiquitos y hasta las extracciones pueden alterar el nivel de hemoglobina. Ver si esa hemoglobina descendida, cuál es el motivo, ¿sí? A veces las formas hematológicas son muy severas, ¿sí? Hacen como caídas de la hemoglobina, como si fuera una anemia hemolítica, donde uno no encuentra la causa directa, ¿sí? Difíciles de entender, es algo que en dedicado tiempo y son muy variables, ¿sí? Los volúmenes corpusculares son en general bajos o medianos, ¿sí? Son difíciles, la verdad. No veo RETI ahí en esos pacientes. RETI 1 aumentados y eritroblastos los ve cuando hay compromiso de médula como la mielofibrosis. Entonces,
cada uno de esos pacientes hay que estudiarlos muy bien y muy de cerca, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente gamma-GT, gamma-glutamil transfertilasa, para cuidarnos de que no sea, que sea solo piel. Si es solo piel, la recomendación es esperar, verlo y obviamente todo lo que sea tópico, ¿sí? No hay ningún problema como para mejorarle la calidad. La verdad que muchas, aprendiendo de las mamás, que probaron distintas cosas que le fueron dando y las respuestas como la tirosina, en crema, ¿sí? O ácido fucílico, que tiene un efecto directamente antiinflamatorio per se directo a la parte del antibiótico, disminuirían las colonias y de esa manera disminuiría la inflamación, y al disminuir la inflamación, este círculo vicioso de inflamación, inflamación, histiocytosis, que lo vamos a ir probando con nuestro grupo de investigación translacional, me parece que eso también los mejora, ¿sí? Así que, bueno, probar cosas locales. Estamos tratando de hacer un reporte si hay gente que tiene datos de pacientes que hayan tenido solo compromiso cutáneo, no hayan hecho tratamiento y tienen evoluciones a largo plazo, yo tengo unos cuantos, juntarlos todos y hacer un estudio de evolución, de descripción de una cohorte, porque mi idea es que algunos se benefician con hacer nada, nada sea tratamientos locales, ¿no? ¿Sí? Y que no tengan, no teniendo compromiso en otro lado, está bueno eso, reportarlo como grupo, ¿sí? Serían los menores de 2 años que tienen solo compromiso cutáneo y por tiempo largo persistieron así y no hicieron tratamiento sistémico. Sí, decime, Rómulo, continuamos. Perdón, tenemos Vaya a pasando. Marcela con la mano levantada. Aló, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Oye, tengo una pregunta en relación a la rama 2 del ocio multifocal, sin lesiones de riesgo del sistema nervioso central, la Bien, posibilidad solo de indometacina, que es independiente del número de lesiones, bien. ya, porque en algún momento habíamos dicho como más de 3 lesiones, nos daba como susto, pero han habido buenos resultados entonces, independiente del número. Sí, yo tengo esa experiencia. Cuando no lo hacen, a veces es por una cuestión de temor o lo que fuere. Yo propongo eso, pero bueno, si alguien hace la otra opción, perdón, acá, sin lesiones de riesgo, ¿sí? Bueno, si alguno hace otro, lo puede colocar en la rama uno, digamos, y vemos después a largo Claro, plazo. Yo creo que vamos a encontrar varios que en la rama 2 tienen la gran ventaja de que le vaya bien, ¿sí? Entonces, bueno, veámoslo, digamos, pongamos los números. Son pacientes que no van a fallecer por la enfermedad. Entonces, mi idea es que no sea por la toxicidad posible de la neutropenia que se pesque por la bimblastina, ¿sí? Que lo hay. claro. Y la otra duda era en el sistema nervioso central, lesiones del sistema nervioso central aislados. Aquí es como, no sé si uno se encuentra con engrosamientos de tallo hipoficiario, por ejemplo, o alguna masa tumoral, que sería 12 DA, 5 miligramos por metro cuadrado. Hiciste la pregunta del millón. A mí esa es No, a ver, una masa, ¿sí? Un tumor, que obviamente le va a llegar más como a la discusión de la neurooncología, y justo se Claro, biopsió, porque pensemos que es un paciente que para tomar esa decisión se tiene que haber biopsiado. claro. Ahí con un tumor es más fácil, porque se Entonces, biopsió. ese paciente, yo creo que si quedó enfermedad, se va a pedir a hacer eso. También puede ser que con una exégesis completa el paciente esté terminado, ¿sí? Pero bueno, ahí va a haber que evaluar qué quedó de ese paciente, digamos, cuánto quedó de tumor o no, y la recomendación inicial es esa. También alguien podría pensar que esos pacientes se podrían beneficiar si tienen una mutación de BRAF, Mm, hacerle el tratamiento específico para disminuir también quimioterapia. Pero bueno, si, lo que hagamos que se registre, ¿sí? La verdad que no sé si está en el público en este momento Claudia, que es la que laboriosamente está dando forma, terminando este protocolo, escribirlo, Claudia Sambor, y bueno, es curioso como protocolo porque nosotros queremos que justamente se registren todos los pacientes, por eso ponemos más de una rama. Son las opciones, porque también sabemos que cada grupo tiene en su país opciones distintas. Esto que dicen es verdad, hay gente que no tiene cladribine, hay gente que no tiene bemurafenil,
Y bueno, tenemos que ver que igual estén registrados, porque la mayoría de esos pacientes igual sobreviven, entonces queremos saber cómo sobreviven y conocerlos en el tiempo, su calidad de vida y cómo quedaron. ¿Sí? Ahora, lo que más me interesa es lo que dijiste del tallo. ¿Qué pasa cuando el tallo está engrosado? Eso. Cuando el tallo está engrosado, sí o sí va a venir Y o sea, descartamos un córpulas germinales, por supuesto. uno se lo hizo porque tuvo una diabetes insípida o porque Claro. tenía, no, si no, no va a una resonancia. Es verdad que había una recomendación hace años que era a todos los pacientes posibles hacer la resonancia. Yo esa posibilidad no la tengo ni la quiero hacer. O sea, si un paciente no tiene ni nada de clínica del sistema nervioso y no tiene diabetes insípida, yo, como una cuestión de estudio, no hago resonancia porque implica que son químicos chiquitos y hay que dormirlos. Y la verdad que me parece demasiado para saber, ¿no? Digamos. Pero bueno, Sí. eso es, cada uno tendrá su forma de pensar en esto y es respetar. Ahora, si viene el tallo engrosado y tiene diabetes insípida, obviamente la diabetes insípida la voy a tratar. Lo que no hay acuerdo, y yo lo pregunté varias veces en varias reuniones de histocitosis, es si esos pacientes sí o sí hay que darle quimioterapia. Yo la verdad que no le daría 2-clorodoxadenosina por diabetes insípida y tallo engrosado. Si aparte ese paciente tiene compromiso de piel o de hueso y todo, y es más fácil tomar esa decisión. ¿Sí? Pero si no lo tiene, yo poner quimioterapia por tallo engrosado nada más, no. Y sabemos, y está bien descrito, 17 años de diferencia es lo máximo hasta ahora encontrado, puede ser que haya un artículo más nuevo, entre diagnóstico de diabetes insípida y diagnóstico de histocitosis. Quiere decir que muchas diabetes insípidas que le llegan al endocrinólogo seguramente fueron histocitosis y se diagnosticarán después. Yo tengo algunos diagnosticados por lesiones en boca mínimas, ¿sí? De una encía, y que justo resultó ser un histocitosis, pero hubiera quedado como idiopática, una diabetes insípida idiopática. Entonces, la pregunta del millón es, llega un paciente a un endocrinólogo porque tiene diabetes insípida y no tiene ninguna lesión de ningún lado de histocitosis. ¿A ese paciente le dan 2-clorodoxadenosina? Me parece que no. O sea, a mí me cuesta pensarlo. Pero bueno, para eso están estas reuniones, que como grupo lo pensemos. Lograr revertir eso. Sí. Marcela, estás bloqueada. Ah, Ahí ahí. sí. Sí. De que a uno le llega el paciente, como tú lo dices, después. Dice, porque fue al endocrinólogo por la diabetes insípida, se le hace la resonancia y en la resonancia ya se ve un tallo hipoficiario ya no engrosado, sino que ya como secuelar. Pero claro, el problema es cuando aún pareciera que hay actividad en la enfermedad. Uno pudiese mejorar en algo, esa diabetes insípida, no sé, podría frenar en algo, ayudar en algo al paciente. Pero bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, no los tratamos generalmente porque siempre nos llegan muchas veces ya como una secuela que consultan por otro motivo. Y por supuesto le descartamos ahí el tumor de células germinales, pero con líquido cefalorraquídeo, pero Ya en que lo, general no se tratan, no los tratamos. sí, ya que lo nombraste, otra es, por ejemplo, llega una colangitis esclerosante, no una colangitis del primer estadio. O sea, cuando ya el paciente tiene deterioro hepático, ese paciente es el que es muy difícil de tratar con quimioterapia, ¿sí? ¿O qué quimioterapia elegir? Porque solo si aparece actividad en otro lado. Ese paciente seguramente, si ya está con hiperví y todo, se vaya a beneficiar si tiene los criterios para trasplante hepático, ¿sí? Pero si no tiene lesiones en otro lado, bueno, seguramente los trasplantólogos van a pedir que el paciente, si tiene lesiones óseas o tiene lesiones de piel, sean tratados antes de ponerlo en una sala de trasplante. Pero creo que esos son los pacientes que se discuten, que no son muchos, y se discuten en forma individual, ¿sí? Porque son muy, muy, muy raros. Y la última cosa que es un poco que nos pasa de repente, sobre todo con los neurocirujanos, que nos llega el paciente desde neurocirugía por una lesión en calota y le hacen un tremendo forado ahí, la placa metálica, y que yo casi me desmayo 20 veces, y que es una histiocytosis y que uno muchas veces las reconoce. El paciente viene, empieza con el cototo y es como una historia tan típica. eh,
Entonces, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? También eso, o sea, si llega el paciente en una lesión en calota que parece histiocytosis, que no tiene nada más, que solo es eso, y es la típica lesión que le duele, como tú contabas, al peinar, que no se había dado cuenta, que de repente el cototo doloroso, que incluso muchas veces pasa en forma espontánea. Hacer una biopsia, no hacer una biopsia y solo controlarlos es muy cara de histiocytosis. A ver, si uno le Evitar esa parece, tremenda me parece que puede ser histocitosis, a veces mientras que hace la espera, porque nos pasó que los turnos neuroquirúrgicos y desaparece. Sí, a mí Si me ha no es pasado algo también. malo, obviamente no va a desaparecer. Así que a veces lo mismo, la autoinvolución vale. Vale registrarlo para uno por si después el paciente aparece en otro lado. Pero el que tiene solo calota, eh, nunca el que tiene solo calota una lesión, nunca le di que tenga otro lado después. Y se Mm. limitó. Y lo que vos decís es, creo que hay que dar charlas a neurocirujano, ¿sí? De que por favor tomen una biopsia mínima y no quieran hacer como le llaman siempre, con margen oncológico, que en realidad después le queda en realidad un hueco y digamos, con grado de morbilidad posterior feo para el paciente. Así que en general yo recomiendo que sea lo mínimo posible la biopsia y a veces uno tarda y por tiempos hospitalarios está bueno porque se resuelve. ¿Sí? Mm. Muchas gracias. Claudia, ya que te tengo ahí, que todos estos días estuvimos discutiendo, Acá estoy. ¿cuándo crees que lo tenemos todo terminado? Para mediados, principio de la semana que viene, ¿te parece? También la idea era ver si surgía algo nuevo de esta reunión, pero principios de la semana que viene. Yo les puse ahí mi mail en el chat a los interesados para que puedan escribirme. La idea es que podamos armar otra reunión y nosotros los ayudemos también con los pasos para presentar en sus comités de ética, sumarse a Gallup. ¿Sí? Para que ¿Cómo, cómo digo? no, que eso es fundamental, que se puedan presentar, así pueden. Vemos que tiene las ramas conservadoras, por decir. En general, Sí, la rama uno son las que sostienen la opción de tratamiento más tradicional, y bueno, y la más innovadora es la 2 y a veces la 3, ¿sí? Sobre todo sí, la que sí, ingresa inhibidores de tirosinquinasa. sí, sí. Tratamos de que sea un tratamiento conciliador, o sea, que puedan todos poner, digamos, lo dificultoso va a ser los que tienen riesgo de vida, que son esos, los progresivos, y que bueno, que ahí, si ahí aparece entre medio de todo esto un mejor tratamiento, bueno, en virtud de los pacientes lo trataremos, pero por ahora son siempre grupos muy chiquitos de tratados, y fíjense bien, cuando leen esos tratamientos, mismo los que tienen tirosinquinasa, fíjense que en la población descrita hay pacientes de riesgo no tan alto. Entonces, están sesgados los resultados a veces. Lo que quiero decir es, si uno pone pacientes que se hubieran tratado con poca quimio y también respondieron, a veces perfila el resultado final de una manera más benigna, más bueno, ¿sí? Digo esto porque a veces uno lee dentro, hay que leer muy bien la población en la cual fue tratado, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar en este protocolo, que ahí vamos a tener mucho trabajo las distintas personas cuando uno recibe los datos, es ver los compromisos iniciales. La idea también, como puse en el chat, es que tengamos reuniones periódicas también para discutir pacientes y presentar pacientes, así acompañarlos, digamos, desde las personas con más experiencia, bueno, Diego como coordinador del protocolo, los que tienen más experiencia para valorar los pacientes o colaborar en esto, en la evaluación, en ver los compromisos que tiene cada uno. Y lo que dijo Diego al principio, que es re importante, que no es no es un protocolo donde se randomice. Hay diferentes ramas de tratamiento para cada grupo, para que todos puedan sumar sus pacientes según la disponibilidad de drogas y la experiencia que tenga cada grupo también con cada oncólogo, ¿no? Con estos pacientes, para que todos se puedan sumar. Ese es el objetivo. Gracias.
Tengo un par de preguntas acá en el chat, Vale. justo a propósito de las lesiones de tallo. Paciente de 14 años con portador de diabetes insípida desde los 2 años y medio, derivada del neurólogo para descartar esteocitosis con resonancia de hipófisis, que muestra un tallo de 3 milímetros y los neurocirujanos no lo quieren biopsiar. Bueno, yo tampoco recomiendo una biopsia del tallo, ¿sí? Hay grupos que lo hacen, hay formas endoscópicas de hacerlo, pero en realidad lo que uno me parece, o que yo vengo trabajando y otros grupos es, cuando uno tiene un tallo en una diabetes insípida y no tiene diagnóstico de osteocitosis por algún otro órgano o tejido, lo ideal es descartar, sí o sí, obviamente, un tumor germinal, ¿sí? Que eso obviamente tiene otro grado de severidad y obviamente a esos pacientes acaba a ser difícil, ¿no? Porque va a haber búsqueda de marcadores, alfa-feto y beta-HCG sanguíneo, que en general casi todos, diría el 90 y pico por ciento de los centros lo deben tener. Lo que va a ser más difícil es si alguno lo tiene también el líquido cefalorraquídeo para aumentarle la sensibilidad de estudio. Si la tenemos no sé si está en este momento Blanca 10, es súper experta en el tema, como para que nos aporte algo más, pero la realidad es que biopsia del tallo he leído y he visto, me parece un poco complejo como para hacer, y no me cambiaría conducta porque la realidad es que me encantaría tener esos datos, pero me parece mucha morbilidad como para pensar en hacérselo a un expositoso. No sé si hay distinto, pero... Ya no, ya. De acuerdo. Sobre la piel tengo varias preguntas acá en el chat. Si es que, ¿cuál sería el tratamiento más óptimo? Y al parecer desde Brasil preguntan si hay experiencia con hidroxiuria en lesiones de piel. Eh, En adultos sí, o sea, yo yo tengo un subgrupo de estudio de pacientes adultos y en adultos he dado, digamos, no en forma, cuando yo lo veo adultos lo veo con otra gente que hace adultos, ¿sí? Y me lo consulta en un hospital general y eso me da esa posibilidad. Y cuando se probaron distintas opciones, hidroxiurea, pero casos aislados, yo no puedo decir tengo 10 estudiados con hidroxiurea, el resultado fue, no fue que uno lee qué es por el que anda. La otra opción para adultos, que también lo utilicé, fue talidomida en pacientes que habían probado distintos esquemas de quimioterapia y todo, de citarabina, de vinblastina, y la verdad que estaban muy comprometidos. 3 pacientes con compromiso adultos, con compromisos severísimos, con úlceras, con dificultades para defecar, porque tenían en la zona genital, y anduvieron muy bien con el uso de talidomida, ¿sí? Pero también, o sea, yo puedo reportarlo como case report, no puedo decir que es un protocolo donde se incluyeron 50 pacientes, porque eso no es así. Uno lo obtiene de reportes también aislados, y cuando estos pacientes ya pasaron por lo convencional y no les dio respuesta, es una buena opción. Y pensar que los dermatólogos, si hay alguno en el grupo, lo usan para otras enfermedades como BCEP y todo, o sea que están acostumbrados al uso de talidomida, ¿sí? Y en general se da de noche, los pacientes duermen bien con eso, obviamente todas las precauciones para la refrigeración que no, y bueno, igual en nuestro país está legislado la firma de consentimiento especial que exige ASMAT, así que bueno, supongo que otros países también lo tienen para talidomida. Hay una pregunta sobre si en algunas ramas de tratamiento se ha visto reversión de la diabetes insípida. Eh, Hay descrito reversiones en la literatura. Yo lo que tuve es pacientes que hicieron como diabetes insípidas parciales que se fueron, que después durante el tratamiento desaparecieron. O sea, que tuvieron toma de agua, le hicieron la prueba, y que discusión entre el endocrinólogo si la tenía, si no la tenía. Y después hay pacientes adultos, como la que fue la Ana
Fernández, una paciente que fue presidenta de la asociación, que ella misma comentó que por años tuvo diabetes insípida y al final la manejó sin uso de desmopresina. Pero bueno, esos son, otra vez, casos aislados. Algunos especulan que con tratamientos andarían, pero nadie por ahora puede decir, con tal tratamiento tengo una garantía altísima de que revierte, ¿sí? A uno le gustaría saber, pero convengamos que es variable también entre los países la presencia de diabetes insípida, hasta 1 de cada 4 pacientes, 1 de cada 3 en alguna serie, pero que deben estar cegadas, obviamente. Así que, Y una última pregunta. En el caso de pacientes que utilizan memorafen de forma crónica, por ejemplo, nosotros contamos con 2 pacientes con uso de memorafen de forma crónica que solamente están usando esto hasta el momento, ¿cuál sería el primer paso para poder retirarlo? Aparte de retirarlo en sí, obviamente. la verdad que no lo sé. Yo tengo una paciente que ya van 8 años de dabrafenib, que empezó con histocitosis de célula Langerhans, luego hizo una forma muy, muy, muy severa, tengo chequeado por PET-CT, lesiones grandes en distintas partes del cuerpo, con SUV altísimo de 20 y pico, y bueno, y cuando se rebiopsió, por 2 instituciones grandes, lo vieron como sarcoma de Langerhans, o sea, una evolución, y ese paciente se benefició de estar en una situación con un Lansky de 20, más o menos, se benefició con dabrafenib, 50 miligramos diarios, y ya le digo, ahora cumple creo los 8 años, 7 seguros tiene, 7 años de uso de la droga. Y la verdad que no le suspendo porque me cuesta pensar que puede pasar. Estuvo tan mal, eh, simulando lo de otra patología tan mala como el melanoma, en la cual cuando hay resultado nadie lo quiere suspender, es complejo. Tampoco, digamos, hice una forma de resistencia como para que yo tuviera que agregarle trame, como se hace en COVID-19, para la vía MED2, como se hace en otras entidades, pero bueno, me cuesta pensar cuándo suspenderlo, ¿sí? Es difícil, es difícil. Yo creo que debe haber sido la primera paciente que recibe esto, ¿no? Tanto tiempo y de tan chico. ¿No tienes algo más esto, Roche? ¿Hola? No creo que se coló un audio. No. Nos hacen una última pregunta. Si los pacientes tienen mucha fiebre y neutropenia asociado a los cursos de ARAC. No, bueno, no todos, pero es curioso que los que hacen fiebre la repiten frente al uso de citarabina. En ese caso lo que vimos que era útil era darle paracetamol ya le digo, en este caso eran justo pacientes que lo hacían de forma subcutánea. Se le daba y con eso revirtió y no tuvieron mayor problema. Piensen igual que esta dosis no es alta, ¿sí? Es 100 miligramos metro, ¿sí? No es la de 500 miligramos metro de la otra opción, ¿sí? Así que ahí uno tendría que pensar en otras cosas como protección ocular, etcétera, ¿sí? Bueno, doctor, habiendo no más No, preguntas, agradecerle por la ponencia, por los consejos y las consultas. ojalá todo lo podamos devolver, no sé, en unos 5 o 6 años con números, ¿sí? Si todos reportáramos y todo con esto pasó esto, va a estar bueno, porque esa es la manera que vamos a tener que aprender. Los números para que nos digan cuál es el tratamiento más efectivo y a su vez, efectivo, yo creo que la mayoría van a ser equiefectivos, no así en la enfermedad progresiva, ¿no? En las otras, pero cuál de todos esos mejoró la calidad de vida de los pacientes, de la familia y a su vez disminuyó la toxicidad. A corto y a largo. La de largo lo vamos a tener cuando pasen unos 10 años y vamos a ver si eso fue tan bueno como lo que creíamos o no. De Muchas acuerdo, gracias muchísimas de gracias a parte de todos. muchas gracias de parte de la sociedad, al doctor Diego, a Rómulo por la moderación y por la gran sesión del día de hoy. Volví a copiar el
correo de Claudia con la invitación. Seguro que ya tendremos noticias de una próxima reunión. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias.